Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, este espacio donde de lunes a viernes estamos compartiendo con ustedes mucha información del ámbito financiero, del ámbito económico y también conversando con referentes de distintos ámbitos de la economía. Y hoy vamos a estar con muchos invitados en la jornada de hoy, así que no se pierdan de todo el programa que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Pero antes quiero agradecer también a las marcas que hacen posible que estemos nosotros todos los días aquí en el canal 5 Días haciendo este programa. Comentarte que el Working te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Ustedes saben que este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana aquí en el acceso principal del Paseo de la Galería. Pueden hacer sus reservas a través del 0985-188-188. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia, comunicación estratégica. Puedes contactar con ellos a través del 0983-946-663. También para optimizar los retornos de tus inversiones, en Avalon tenemos herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Contacta con nosotros a través de nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y no te olvides que con Epson tenés las impresoras multifunción Epson EcoTam y hay una aplicación que se llama Smart Panel que permite que tu teléfono celular se convierta en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson te ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registras tu impresora en la página web tenés 2 años de garantía. Ingresa a www.epson.com.py. Bueno, una vez saludados a las empresas que hacen posible que estemos nosotros aquí, vamos a nuestro primer diálogo con agentes. Y vamos a saludar en esta mañana al director ejecutivo de Codipsa, a Teodoro Regier. Él viene para participar con nosotros y hablar un poco de lo que es el evento que tenemos para este próximo 21 de junio, exportador del año. Así que, Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, Codipsa, estaba mirando un poco, son heptacampeones del premio Mayor Exportador del Año. O sea, son los grandes campeones en materia de exportación. Y bueno, es todo un desafío para ustedes mantenerse también porque obviamente en un mundo que tuvo que atravesar, digamos, y sobre todo en el comercio internacional, por tantas dificultades en los últimos años, habrá sido bastante desafiante desde ahora. Así mismo es. Eso está bastante relacionado también a nuestra capacidad de producción que tenemos instalado en el país y el tamaño de nuestro mercado. Sí. Esto significa que nosotros tenemos hoy volúmenes de producción mucho mayor a lo que es la demanda del mercado paraguayo y ahí surgió como una necesidad natural de tener que exportar. Sí. Y durante los últimos años prácticamente estamos exportando el 70-80% de nuestra producción de fécula de mandioca a los diferentes mercados. Y es cierto, con todo lo que fue la pandemia fue un gran desafío mantener esos niveles de exportación. Claro, no, me imagino que habrá sido complicado bueno, en principio en el 2020 por una cuestión de demanda, después era por una cuestión de logística, ¿verdad? Todo lo complicado que era salir al mercado, ¿verdad? Con toda esta cuestión de los fletes, ¿verdad? Y bueno, para comentar un poquito, Codipsa, ¿cuántos son los productos que están exportando hoy para tener un poco el pantallazo de lo que están ustedes vendiéndole al mundo? Bueno, nosotros la empresa empezó hace 25 años atrás y ahí a los inicios tuvimos una pequeña planta, esto creció en el 2012-13, ya tuvimos una capacidad instalada de prácticamente 25 a 30 mil toneladas de fécula de mandioca al año y ahí tuvimos esa presión de tener que salir. Ahí empezamos a salir a vender fécula de mandioca en los países vecinos, después entramos prácticamente en todos los países de América del Sur, América Central, Norteamérica y algunos países europeos y africanos. Qué bueno. Y lo que prácticamente desde un inicio estuvimos trabajando fuertemente fue la producción y venta de almidón de mandioca. Durante los últimos 3-4 años también tenemos la producción de almidón de maíz. En una de nuestras plantas producimos almidón de maíz
que también estamos hoy exportando en volúmenes importantes. Y adicionalmente desarrollamos algunos nuevos productos como premezclas, mezclas de almidones también. Y después adicionalmente tenemos en nuestro portafolio también almidón de papa, que estamos produciendo con nuestra marca y nuestros estándares de calidad en Polonia, y también almidón de mandioca en Tailandia. Eso con la intención de poder ofrecer a nuestros clientes en América siempre el precio más competitivo, sea de origen paraguayo o sea de origen tailandés. Pero ¿a cuántos países están? Me citaste prácticamente todo el globo, Teodoro. ¿Cuántos países están exportando hoy? Y nosotros tenemos clientes o hicimos exportaciones a más de 30 países. De 30 países. Pero sí nos caracterizamos de mantener una relación comercial prácticamente estable y activa en todos los países de América. Y ahí pasamos ya por diferentes experiencias. A veces un mercado demanda muchísimo almidón, de repente otros mercados menos. Por ejemplo, justo durante la pandemia y con todos los desafíos logísticos, nuestro principal mercado fue, por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros sacamos volúmenes muy grandes durante la pandemia de Paraguay a Estados Unidos. En la actualidad es muy diferente. Con los cambios de los costos de la logística desde Asia y de Paraguay, hoy Asia es mucho más competitivo y hoy prácticamente solo podemos vender almidón de maíz y poco almidón de mandioca a Estados Unidos. Pero sí vendemos volúmenes importantes a otros mercados de la región. A mí, yo valoro muchísimo Estados Unidos siempre es como un mercado muy exigente para ingresar, ¿verdad? Nos está pasando incluso con la carne, ¿verdad? Y es como una especie de certificación, en la carne por lo menos funciona así, de calidad. En el caso me imagino, del almidón de mandioca también ha de ser el hecho de poder venderles a ellos por todas las exigencias que representa alimentos, ¿verdad? Claro, para empezar, lo que sí o sí se necesita es un sistema de calidad. Eso implicaba, y eso ya nosotros en realidad ya empezamos en el 2012 con el sistema de calidad, con la certificación de la ISO 9001, después pasamos la ISO 22000, el HACCP y otras certificaciones específicas que requiere el mercado estadounidense. Ahí en Estados Unidos estamos prácticamente desde el 2014, pero durante los últimos años hicimos volúmenes muy grandes, y adicionalmente a las certificaciones formales y oficiales, nuestros clientes de Estados Unidos están haciendo auditorías externas en CODIPSA. Significa que ellos vienen hacia Paraguay, revisan y certifican nuestras plantas para poder exportar. Esto son condiciones básicas que ellos ponen. Esto no significa que con esto obtenemos mejores precios, pero si no tenés esas certificaciones simplemente no puedes exportar a estos mercados exigentes. Claro, ¿no? claro, pero cuando estás explorando nuevos mercados, el hecho de que tu potencial cliente sepa que vos estás ingresando a países, digamos, muy exigentes como Estados Unidos, te da una puerta de entrada, digamos, para poder ingresar. Pero hoy, ¿cuáles son los principales mercados para ustedes y para Paraguay en estos rubros? Estados Unidos nos mencionaste que en algún momento importó mucho de ustedes, pero hoy en este momento, ¿cuáles son los mercados principales? Todo lo que se refiere a almidón de mandioca, hoy estamos muy fuerte en Argentina. Estamos también obviamente con volúmenes interesantes en Bolivia, en Colombia exportamos ya bastante este año, volúmenes importantes también para países en Centroamérica, y siempre seguimos exportando también a países como España, Canadá, Estados Unidos, también cierto volumen. Chile, Ecuador, Perú y Venezuela también últimamente ha aumentado considerablemente su volumen de importación de almidón de mandioca. En almidón de maíz estamos muy fuerte en Chile, México, Estados Unidos también, y intentamos también en países como Ecuador y Perú y Colombia. Ahora estoy viendo, dice, Codiza prevé lanzar más derivados de mandioca y conquistar el oeste africano. Súper interesante eso. ¿Cómo es la incursión de la empresa en ese continente?
Y nosotros hace bastante años, yo creo que desde el 2010 hicimos las primeras ventas a países de África, pero es un mercado muy desafiante, es un mercado bastante desconocido para la exportación de nuestra producción paraguaya. Desafiante en el sentido que tenés que ser muy competitivo con precios, no necesariamente tanto con el tema de calidad, pero sí con los precios y después el respectivo seguimiento para las cobranzas. Sí estamos viendo de entrar después, porque nosotros tuvimos como un delineamiento estratégico de primero cubrir todos los países de América, yendo a países europeos y después ir bajando a países de África y Medio Oriente. Y en esa etapa estamos ahora. ¿Y Asia también están explorando? Asia también en parte estamos explorando, pero por lo que es nuestro producto, el principal productor y exportador es Tailandia. Entonces Tailandia prácticamente cubre toda esa zona. Pero sí estamos viendo países también de Egipto, Israel, de vender almidón de mandioca, o sea, de acá o de nuestra planta en Tailandia. Un fenómeno que se dio el año pasado y que afectó a muchos rubros fue el tema de la inflación que se dio a nivel global y que aumentó el precio de las materias primas. En el caso de ustedes, ¿también sintieron ese impacto? ¿No les impactó tanto? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, muchísimo, muchísimo. En realidad, todos los cambios empezaron con la pandemia. Claro. Pero cuando empezó la pandemia, después del primer susto, las empresas empezaron a reorganizarse. Y había un hecho muy importante para todos los players de nuestro rubro. Nadie podría salir más a visitar sus clientes, ni los clientes podrían visitar a sus proveedores. Y nosotros tenemos una estrategia de conocer personalmente a nuestros clientes en los diferentes mercados. Entonces nos dimos cuenta, después con una visión más retrospectiva, que los clientes afuera empezaron a comprar más volumen de los proveedores que conocían personalmente, obviamente por una cuestión de confianza. Claro. Eso significaba para nosotros concretamente que aumentamos muchísimo nuestros volúmenes de exportación desde el comienzo de la pandemia. Después del 2021 y también el año pasado, esto cambió en algo porque con la apertura de los mercados otra vez nos fuimos a visitarlos y también prácticamente en todos los países empezaron a haber más importadores, porque más empresarios empezaron a buscar proveedores y eso significa que si antes en un país teníamos 1, 2, 3 importadores, hoy tenemos 10, 12. Eso por un lado. Por otro lado vimos, y eso creo que tiene que ver en nuestro rubro con varias circunstancias, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, que empezaron a subir los commodities. Claro. Eso significa que subió el precio de la soja, del maíz y por ende también de la mandioca. Claro. Y si el precio histórico en Paraguay de la mandioca está en 320, 330 guaraníes el kilo, el año pasado nosotros pagamos 1.380 guaraníes. Eso significa que también el precio del almidón subió muchísimo. Y lo bueno fue que también lo bueno para Paraguay fue que los costos del flete de Asia también subieron mucho. Entonces no perdimos tanta competitividad porque en Asia los precios de la mandioca no subieron tanto. Y ahí pudimos salvar un poco nuestros mercados porque los costos del flete de Asia eran más altos y los nuestros en ese momento todavía. Pero la suba de los precios de los commodities impactó muchísimo en nuestro rubro, porque los precios del almidón de maíz y mandioca están muy relacionados. Entonces empezó a subir el precio del maíz, empezó a subir el precio del almidón de mandioca y en países europeos también el precio de la papa y también el almidón de trigo. Esto ahora está volviendo otra vez más a la baja. Hoy ya tenemos un precio todavía muy bueno, pero qué sé yo, de 700 guaraníes el kilo por la mandioca. O sea, lo que está pasando es que se está normalizando. Sí. ¿Verdad? Más que bajar, digamos, está volviendo a los niveles que teníamos antes. Lo que sí no podemos, no sabemos bien todavía si realmente estos precios van a ir a los niveles prepandémicos.
pero estamos ahí mitad más o menos comparando con los picos más altos y los más bajos de los últimos 3, 4 años. Claro. Y en cuanto a la logística, porque todos los exportadores hablaron mucho del costo del flete, y bueno, el sobrecosto que había y también la escasez que había de contenedores a nivel global. ¿Esa situación ya fue salvada? ¿Está más normalizada ahora o cómo está, Teodoro? Realmente fue terrible. Por ejemplo, nuestros costos de flete de Tailandia hacia, por ejemplo, Estados Unidos, si normalmente pagábamos en su época $2.500, $3.000 por contenedor, nosotros llegamos a pagar $22.000 por un contenedor. De Paraguay, primero subieron los costos de flete de Asia hacia América. Sí. Después de unos meses empezaron también a subir los fletes de Paraguay hacia afuera. Eso fue un problema, un desafío. El otro fue, como dijiste, que no había prácticamente también disponibilidad sí. de espacio y de contenedores. Son dos temas. Y adicionalmente tuvimos prácticamente 2 años con una baja al río. Así que tuvimos que empezar a ser muy creativos para sacar nuestro producto, qué sé yo. Sí, tenemos un equipo de logística internacional muy eficiente en la empresa, pero igual tuvimos esa circunstancia. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en forma multimodal, significa llevar nuestros productos al Pacífico, a Chile, y de ahí salir hacia el norte, o ir a Uruguay o a Brasil, para poder sacar primero por tierra el producto y después por alta mar. Y esto empezó a normalizarse más. Ya bajaron en algo los costos del flete, ya hay suficiente disponibilidad de espacio, contenedores, y por suerte también el río se está portando un poco mejor. Sí. Este año el sector primario se está recuperando, ¿verdad? Porque tuvimos lluvias y hay perspectivas positivas. ¿Esa buena perspectiva también está beneficiando al sector de ustedes? ¿En este año están viendo un repunte en la actividad? Definitivamente. El año pasado realmente se alinearon todos los astros en contra. Nosotros tuvimos 2 años con sequía en la época de plantación. El año pasado, concretamente en el 21, hubo una sequía en la época de plantación. Eso significa que hubo menos superficie de mandioca. Después hubo menos rendimiento por hectárea y hubo también menos contenido de almidón en raíz. Y todo fue en contra. Igual que el precio era alto por la raíz, el productor, por ende, no tenía mucho más ingreso porque no tenía mandioca que vender. Y esto cambió radicalmente. Tuvimos muy buenas lluvias desde el año pasado para el crecimiento de la mandioca. Este año tenemos mucho más disponibilidad de raíz, mayor contenido de almidón en raíz, y los rendimientos por hectárea subieron prácticamente de 7, 8 toneladas por hectárea hoy a 15, 20 toneladas. Así que, y el producto, y nosotros tenemos hoy la posibilidad de seguir manteniendo precio alto por la mandioca. Así que este año yo creo que el productor de mandioca realmente va a tener ingresos muy interesantes. Y ahí citaste algo que a mí me tocó la posibilidad de ver. Llegué a viajar un par de veces, digamos, con la gente del Ministerio de Agricultura y ver a los productores trabajando, sacando en la tierra, y realmente genera mucha mano de obra este rubro, y eso también tiene un impacto no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, Teodoro. Claro que sí. Como ustedes saben, el motivo de por qué fue fundado Codipsa es la responsabilidad social con los productores. Entonces, hoy, después de 25 años, nosotros seguimos con este mismo enfoque de una fuerte responsabilidad social con los productores. Y aparte de los 200 colaboradores que tenemos directamente en las plantas, hoy trabajan 3.000, 4.000 familias que están produciendo la mandioca, independientemente a todo lo que mueve la logística, en traer la mandioca, en llevar el almidón, pero tenemos un impacto social muy importante. Si bien estamos enfocando mucho por el lado de la exportación, ¿cómo está el mercado interno, verdad? ¿Ustedes ven una estabilidad, ven un crecimiento? ¿Qué se ve este año en el consumo a nivel interno? Bueno, nosotros específicamente en el caso de Codipsa, nosotros tenemos hoy más o menos el 55-60% de la producción total de almidón de mandioca en el Paraguay en nuestras 5 plantas.
Eh, y como vinimos con un año muy difícil del 22, prácticamente no hubo stock de almidón en nuestro país. Entonces, nosotros por determinados factores tuvimos suficiente stock y pudimos hacer una buena venta los primeros 3 meses del mes. Y con la Semana Santa tuvimos una muy buena venta. Pero después empezó la producción y los últimos 2 meses están súper peleados. Yo creo que varios factores. Uno, la demanda bajó considerablemente. Y también nuestros colegas que están produciendo también ya almidón también están entrando fuertemente en el mercado. Así que la demanda en el mercado local hoy creo que está mucho menor de lo que era comúnmente para esa etapa al año. Ya. Pero esto es como estacional también, Claro, ¿verdad? también. Como todos los rubros, esto tiene sus subas y bajas, ¿verdad? Esperemos que la gente come mucha chipa durante la fiesta de San Juan, ¿no? Sí, que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, y ahí tocaste un tema que me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Porque veo que se está, y me parece importante, ¿verdad? Se está comenzando a posicionar justamente la cuestión de la chipa o sabores de Paraguay en otras partes del mundo. Y cuento esto como anécdota nada más, Teodoro. En un programa muy famoso, ¿verdad? De cocina en la Argentina, ¿verdad? El desafío era hacer chipa paraguaya, ¿verdad? Y aunque uno no lo crea, este tipo de cosas ayuda de alguna forma a generar ese motor de demanda de que gente del exterior también comienza a demandar más insumos para hacer productos como la chipa, ¿verdad? Entonces es una gran oportunidad este tipo de cosas. Eso es lo que estamos promocionando, porque la chipa es es una parte muy importante de nuestra cultura. Entonces estamos promoviendo también la chipa, así como el pan de queso brasilero, el pan de bono colombiano. Yo creo que nosotros tenemos que fomentar la chipa como uno de nuestros principales. Y ¿sabes? Me parece el marketing es especial. A mí me ha tocado hace un mes y medio viajar en una aerolínea y te ponían la chipita, ¿verdad? Y para un extranjero que prueba quizás por primera vez como una gentileza, ¿verdad? Se abren oportunidades de que nosotros vendamos también como un producto que puede ser comido en cualquier parte del mundo y que es tradicional de Paraguay, así como lo hicieron los argentinos, lo hacen los argentinos con su... cuando uno va a la Argentina que compra los dulces estos, ¿verdad? O los brasileros con el pan de queso, ¿verdad? Es también ser un poco más creativo, ¿verdad? Claro, y en ese sentido nosotros también hace 2 años hicimos a nivel país un concurso, un evento de la mejor chipa de Paraguay. Y ahí participaron las principales chiperías del Paraguay y después de un proceso de evaluación se definieron las supuestamente 3 mejores chiperías del Paraguay, que también de repente es un poquitito relativo, pero lo importante es destacar la importancia de la chipa, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, y finalmente también recordar que este próximo 21 de junio, cuando estamos celebrando una edición más de nuestro exportador del año, Codiza nuevamente ha sido galardonada, son multicampeones ya en nuestras premiaciones, ¿verdad? Unos conocidos de la casa y bueno, y es un gusto poder tenerlos de nuevo en esta edición, Teodoro. Ahí estaremos y sí, claro, somos muy orgullosos de recibir este premio. Pero además de eso, para nosotros es importante seguir trabajando fuertemente en el rubro, dar el destaque a los productores de mandioca, dar mano de obra y fortalecer la agroindustria del país. Sí. No, porque eso genera empleo digno, porque eso también, el hecho de que la marca de Paraguay esté llegando, como dijiste, a 30 países, realmente eso es importante, que nos conozcan por otras cosas, ¿verdad? Y en este caso por una producción tan noble como el de la mandioca, Teodoro. Sí, así mismo es. Y hoy nosotros ocupamos un poco más que el 80% de toda la exportación de almidón de mandioca, que vemos como una gran responsabilidad de mantener altos niveles de calidad, una provisión constante a nuestros clientes en el exterior y obviamente tener también precios competitivos. Sí.
Bueno, Teodoro, te agradezco por la visita, gracias por estar aquí con nosotros, contarnos un poco la historia, la experiencia de Codipsa, ¿verdad? Felicitar por esta nueva premiación, porque hace rato mencionaste, cada vez la competencia es mucho más dura en nuestro mercado, ¿verdad? Y eso es bueno también, porque quiere decir que estamos creciendo como país y nuestro mercado está creciendo, nuestra industria está creciendo. Pero bueno, felicitaciones por esta nueva premiación. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Teodoro Regier, él es director ejecutivo de Codipsa, uno de los galardonados en la edición de este año de Exportador del año 2023. El próximo 21 vamos a estar celebrando eso aquí en el Paseo de la Galería, haciendo un evento con charlas, con muchos expositores, también colegas acá de Teodoro que van a estar seguramente participando, exportadores y bueno, hoy queríamos contar un poquito la historia también de esta empresa paraguaya. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.